Bueno, muy buenos días para todos. Hoy le corresponde al grupo 1 de la León 13 presentar el tema de seminario mayor. Realmente la asignación del tema era tema libre, pero durante el último mes en la rotación nos hemos enfrentado a varios casos de pancreatitis crónica que ha hecho que tengamos dudas en el manejo y por ese motivo, decidimos traer este tema pues a presentación. Los miembros del grupo somos Daniela Giraldo R2, Juliana Peralta R1 y yo, Sergio Jaramillo R3 de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces este es el contenido de la charla. Primero una breve introducción, luego epidemiología, fisiopatología. Vamos a hablar un poco del diagnóstico, el manejo médico y el manejo endoscópico, manejo quirúrgico, seguimiento y finalmente las conclusiones. ¿Por qué es importante para el cirujano general conocer sobre pancreatitis crónica? Realmente pues se cree que el manejo quirúrgico es como lo último en tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, los pacientes que tienen una enfermedad avanzada, la mayoría van a fracasar al manejo médico y al manejo endoscópico, y hasta el 50% de los pacientes van a requerir una intervención quirúrgica a lo largo de su enfermedad. Es importante que tengamos claros estos conceptos. La pancreatitis aguda recurrente se define como 2 o más episodios de pancreatitis aguda que tiene que haber una resolución completa, tanto morfológica como funcional, separados por al menos 3 meses. La pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico del páncreas que va a conducir a fibrosis y atrofia y pérdida del parénquima exocrino y endocrino. La pancreatitis hereditaria va a afectar a 2 o más individuos en dos o más generaciones de una familia sin un factor etiológico conocido. En cuanto a epidemiología, tenemos que la incidencia a nivel mundial es de 5 a 14 por 100.000 personas año, la prevalencia es de 30 a 50 por 100.000 personas año. En cuanto a la edad, el promedio de presentación va a ser de 51 a 58 años. Acá en esta gráfica vemos que principalmente se da entre 45 a 54 y que la etiología, el alcohol, pues es de las principales causas. También va a ser más común en hombres en comparación con mujeres, y es importante que sepamos que luego de un episodio de pancreatitis aguda, del 10 al 30% de los pacientes van a desarrollar una pancreatitis aguda recurrente, y de este 10 al 30%, el 35% van a progresar a una pancreatitis crónica. En cuanto a los factores de riesgo, como ya les había dicho, el principal va a ser el abuso de alcohol, va a ser el responsable entre el 40 al 70% de las causas de pancreatitis crónica. Esta gráfica que vemos acá es un estudio, que es el estudio NAP-S2, es un estudio multicéntrico de Estados Unidos más grande, pues es un estudio muy grande donde evalúan un montón de pacientes con pancreatitis crónica, y ahí se dan cuenta que las principales causas van a ser el alcohol y el consumo de tabaco en hombres. En mujeres las principales causas van a ser idiopáticas y obstructivas. Ellos se dieron cuenta que el alcohol va a ser un factor de riesgo cuando se superan las 5 bebidas por día, es decir, más de 60 a 80 gramos, con un OR de 3.1 y el fumar con un OR de 2.8. Las causas no asociadas al alcohol ni al tabaco oscilan entre un 20 o 50% en países occidentales, y en la pancreatitis hereditaria va a estar muy asociada a las mutaciones de los genes PRSS1, CFTR y el SPINK1. La pancreatitis crónica a su vez va a tener un riesgo aumentado, pues los pacientes que tengan pancreatitis crónica van a tener un riesgo aumentado de tener un cáncer de páncreas con un RR de 6 a 11.7. Sin embargo, la pancreatitis crónica hereditaria es la que va a estar más relacionada con el riesgo de cáncer, y solo en estos pacientes es los que se les va a hacer el seguimiento. Este estudio es del año pasado, lo hicieron en Corea del Sur, y allí evidencia que también la edad mayor de 60 años y tener un CA19-9 mayor de 100 va a tener también un riesgo asociado de progresar a un cáncer de páncreas. Esto es en Colombia. Es una descripción clínica y epidemiológica de los pacientes con pancreatitis crónica en un hospital en Cali, en el Valle del Lili. Recolectaron los pacientes del 2011 al 2017, y acá podemos observar que la principal etiología fue la idiopática, seguida de etiología biliar, y en tercer lugar el alcohol.
En cuanto a fisiopatología, tenemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal a excepción de la cola y va a tener una función endocrina, ya que va a producir insulina, glucagón y somatostatina en los islotes de Langerhans. También va a tener células acinarias que se van a encargar de la función exocrina, de la producción de enzimas digestivas como las peptidasas, las lipasas, las enzimas amilolíticas y las enzimas nucleolíticas. La inervación va a estar dada por el sistema nervioso autónomo, el sistema parasimpático por el nervio vago y el simpático por los troncos simpáticos izquierdo y derecho desde T6 hasta T12, que van a llegar tanto al plexo celíaco como al plexo mesentérico superior, que van a dar sus ramas para toda la inervación del páncreas. Tenemos entonces acá que inicialmente vamos a tener un páncreas sano y va a haber alguna injuria, como el alcohol o el tabaco, que va a causar un evento centinela en donde se va a desarrollar una pancreatitis aguda. Esto va a causar que haya un reclutamiento de células inflamatorias, macrófagos, polimorfos nucleares y las células estrelladas que van a ser como las protagonistas acá en el desarrollo de la pancreatitis crónica. Si el paciente tiene unos factores de riesgo que predisponentes y no se hace control de la injuria, o sea, sigue consumiendo alcohol, sigue consumiendo cigarrillo, entonces va a tener una pancreatitis aguda recurrente, por tanto va a haber una activación constante de todas estas células que van a causar que haya hipoxia, fibrosis, estrés oxidativo, llevando así a una pancreatitis crónica, a una obstrucción del ducto y a una hipertensión ductal pancreática, lo que se va a traducir en todas las complicaciones de la pancreatitis crónica, que van a ser los pseudoquistes, los cálculos en el conducto pancreático, la obstrucción biliar, la trombosis venosa y la obstrucción biliar. Y también va a causar el dolor, que como vamos a ver más adelante va a ser el principal síntoma de estos pacientes. En cuanto a las causas del dolor, hay unas causas primarias, unas causas secundarias y unas causas relacionadas con el tratamiento. En cuanto a las causas primarias, este dolor va a estar causado por la obstrucción del conducto pancreático, por el proceso inflamatorio activo, por la isquemia tisular y por una alteración en la nocicepción dado por un daño en los nervios regionales, locales. El dolor secundario va a estar dado por las complicaciones locales, incluyendo los pseudoquistes, las masas inflamatorias en el páncreas, el adenocarcinoma, y también de las complicaciones remotas, incluyendo la obstrucción biliar. Puede haber isquemia mesentérica, como les dije, ellos pueden hacer isquemia, trombosis venosa, y también cuando ya hay una insuficiencia endocrina que desarrollan diabetes mellitus tipo 3, puede haber una neuropatía visceral. Y ya el dolor relacionado con el tratamiento puede estar relacionado entonces con unas complicaciones quirúrgicas o endoscópicas o también efectos adversos a los medicamentos como la hiperalgesia por los opioides. Este es como el curso natural de la enfermedad. Tenemos entonces acá un estadio A en donde el paciente va a estar en riesgo, va a tener unos factores predisponentes, se va a exponer al daño, va a tener episodios de pancreatitis aguda recurrente y se va a dar una pancreatitis crónica temprana o una prepancreatitis crónica. Si ese daño persiste, ya entonces va a ser una pancreatitis crónica establecida en donde va a haber una desregulación inmune, una disfunción acinar, una disfunción de los islotes pancreáticos, el dolor y la metaplasia. Y finalmente, entonces ya va a estar en un estadio avanzado de la enfermedad en donde va a haber fibrosis, esclerosis, insuficiencia exocrina, insuficiencia endocrina, llevando la diabetes mellitus, el dolor y el adenocarcinoma de páncreas. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico debemos unir múltiples cosas, como explicó Juliana previamente, vamos a tener primero presente los factores de riesgo y la predisposición de los pacientes, después vamos a tener en cuenta los laboratorios, vamos a ver que en esta patología las enzimas pancreáticas como amilasas y lipasas no van a tener un papel fundamental, ya que por el proceso inflamatorio y fibrótico pueden estar en valores normales. Vamos a tener en cuenta la clínica del paciente y por último los hallazgos en las imágenes. Entonces debemos cumplir más de 2 de estos criterios que van a ser un dolor abdominal en el cuadrante superior, alteraciones en las enzimas pancreáticas, como les expliqué, puede estar alteradas o no, lo normal es que no estén alteradas, y alteración en la función exocrina, que más adelante vamos a ver que para el diagnóstico de esto necesitamos hallazgos clínicos y de laboratorios. En las imágenes vamos a encontrar cálculos a nivel del conducto pancreático, estenosis en el conducto principal, pseudoquistes y calcificaciones en los conductos.
Anteriormente se realizaba el diagnóstico, era con pruebas histológicas, pero se encontraba que la patología se diagnosticaba muy tardíamente cuando ya los cambios fibróticos estaban muy avanzados. Entonces, en este momento solo se usan los exámenes histológicos si las imágenes no son concluyentes. La insuficiencia pancreática exocrina, vamos a ver que el principal síntoma que los pacientes van a tener va a ser un dolor que va a estar presente en el 75% de los pacientes y ese va a ser explicado por la obstrucción del conducto pancreático. También vamos a encontrar las heces voluminosas, malolientes, pálidas y con aceitosas, que es la estatorrea, que está presente en el 3% de los pacientes. Vamos a encontrar una deficiencia de micro y macronutrientes, todo esto debido a que el parénquima pancreático va a generar una atrofia de las células acinares. Esto va a hacer una disminución en las secreciones de las enzimas pancreáticas y además por la obstrucción debido a un cálculo o una estenosis también va a disminuir la secreción de estas enzimas pancreáticas, generando una mala absorción de todos los nutrientes, principalmente grasas esenciales y vitaminas liposolubles como son la A, la D, la E y la K. Esta deficiencia de la absorción de estos nutrientes me va a generar coagulopatías, anemias, me va a generar osteopenia y pérdida de peso. Para tener una insuficiencia pancreática exocrina debo tener una pérdida de la funcionalidad del 90% del páncreas para que me genere síntomas, y los pacientes con pancreatitis crónica, más del 50% van a presentar insuficiencia pancreática exocrina, con unas complicaciones secundarias como es la pérdida de peso, la osteopenia y el alto riesgo cardiovascular en los pacientes. La insuficiencia pancreática exocrina no es solamente de la pancreatitis crónica, hay que tener otros diagnósticos diferenciales como una pancreatitis aguda recurrente, el cáncer de páncreas, la fibrosis quística, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn o una estenosis ductal por causas benignas. Como pruebas diagnósticas, vamos a ver que hay diferentes pruebas diagnósticas que son métodos directos que se miden las enzimas pancreáticas como tal, pero son métodos muy costosos que no se realizan, por lo que realizamos son pruebas indirectas. La primera que vamos a hablar va a ser la lactasa 1 fecal. Esto va a ser una prueba de primera línea, donde valores menor de 200 van a ser anormales, pero menos de 100 va a mejorar su especificidad. Se deben tomar en heces sólidas o semisólidas, ya que en heces líquidas la enzima pancreática se va a disolver completamente. El segundo examen va a ser la grasa fecal cuantitativa. Vamos a recolectar la materia fecal durante 48 a 72 horas con una dieta previa de 5 días y una dieta hipograsa de menos de 100 gramos al día. Valores menos de 7 gramos de grasa en 24 horas es un valor normal. Esta prueba es un gold estándar, es muy engorrosa de realizar y solamente se usa en estudios de investigación. La prueba de aliento con triglicéridos mixtos marcado en el carbono 13 es una prueba que nos va a servir mucho para guiar la respuesta al tratamiento. Tiene una sensibilidad del 90%, lo que se hace es que se ingiere triglicéridos que son radiomarcados en el carbono 13 y al momento de la expiración lo que medimos es si se degrada o no este carbono 13 o 12. Y por último tenemos otras pruebas que son las pruebas séricas. Estas no son muy recomendadas ya que otras causas de dolor pancreático las pueden aumentar. También vamos a tener la insuficiencia pancreática endocrina. En los pacientes, como dijo Juliana, les da diabetes tipo 3C en el 80% de las pancreatitis crónica. Esto se da debido a una pérdida de los islotes pancreáticos y una disfunción, y el diagnóstico se hace igual que los otros tipos de diabetes, con hemoglobina glicosilada y glicemia en ayunas. Entonces, para el diagnóstico en imágenes vamos a ver la utilidad de la resonancia de la tomografía y la ecoendoscopia. Como primera línea vamos a tener la tomografía y la resonancia. En la resonancia vamos a permitir ver un conducto pancreático, donde se puede ver en esta primera imagen A calcificaciones, o en la imagen de la derecha B podemos ver un cálculo en todo el conducto pancreático. En la colangiopancreatografía por resonancia podemos ver una estenosis, que es la imagen de la C, y en la última imagen D podemos ver un tumor en la cabeza del páncreas. Esto es una imagen de lección en los pacientes alérgicos al contraste y nos sirve mucho para ver alteraciones anatómicas como el páncreas divisium o la mala unión pancreatoduodenal. Debemos saber que el páncreas divisium es una no unión del conducto pancreático ventral y dorsal, lo que genera que el conducto pancreático principal drene a la papila menor. La ecoendoscopia es una prueba invasiva, nos va a servir mucho cuando no tenemos una etiología clara de la pancreatitis crónica o cuando no tenemos un diagnóstico claro.
ya que esto nos aclara la etiología casi en el 88% de los casos y nos puede visualizar neoplasias no encontradas en las imágenes previas o cálculos biliares ocultos. Podemos ver en estas primeras dos imágenes, una de condoscopia, donde las flechas evidencian una dilatación del conducto biliar principal y la flecha inferior nos muestra una imagen hiperecoica con una sombra acústica. En la imagen C vamos a tener una tomografía nuevamente con una dilatación del conducto biliar y múltiples clasificaciones, y en la colangiopancreatografía D de la imagen D vamos a ver que tienen pseudoquistes pequeños. En este estudio, que fue un estudio realizado entre 1997 y en el 2022, donde revisaron 77 publicaciones, encontraron la sensibilidad y especificidad de cada imagen, encontrando que la CEPRE es la que mejor sensibilidad y especificidad tiene, ya que esto es una ayuda que tanto es diagnóstica como terapéutica, pero no recomendaron usarla sola, sino en conjunto con las imágenes previas recomendadas como la TAC y la resonancia. Como la pancreatitis aguda tenemos escalas de severidad, en la pancreatitis crónica también se han descrito múltiples escalas de severidad. Esta es la escala que más se menciona. Solo voy a mencionar los ítems. Debemos tener en cuenta acá si el paciente reporta dolor, si para manejar este dolor usa opioides débiles, opioides fuertes o manejo endoscópico, si requirió manejo quirúrgico, si el paciente tiene insuficiencia pancreática exocrina o endocrina, si el paciente tiene alteraciones morfológicas en las imágenes de pancreatitis crónica y si tiene complicación severa de los órganos. Hacemos el puntaje y eso nos da un rango de severidad. Ahora vamos a hablar del tratamiento médico endoscópico y posteriormente del tratamiento quirúrgico. Como tratamiento médico tenemos que lo principal en estos pacientes es manejar el dolor, ya que el 75% de los pacientes presentan el dolor. Principalmente va a ser con AINES, ir escalando, por última opción los opioides, dada su alta dependencia. También se han descrito neuromoduladores, como explicó Juliana, también se explica por un dolor neuropático, por lo que se describió el uso de la gabapentina y de la pregabalina. Los antioxidantes en los artículos que encontré no tienen mucho respaldo para su uso, pero se dice que se pueden usar dado su disminución en todo el proceso del estrés oxidativo, disminuyendo así la inflamación de la enfermedad, como vitamina A, C y E. El bloqueo del plexo celíaco ha sido útil, pero una duración del dolor solamente de 3 a 6 meses, mejorando la sintomatología de los pacientes hasta en el 60%. Y tener en cuenta que estos pacientes deben tener un apoyo psicosocial con un equipo multidisciplinario. En el tratamiento, entonces, vamos a tener el control metabólico. Si el paciente tiene diabetes tipo 3C, cambio de la dieta con una dieta hipograsa, los suplementos vitamínicos si tiene deficiencia de vitamina A, D, E y K, suspender el tabaco y el alcohol se ha demostrado que disminuye el dolor, más no la progresión de la enfermedad, y las enzimas pancreáticas si el paciente tiene insuficiencia pancreática exocrina. La dosis recomendada son 40.000 a 50.000 unidades vía oral con cada comida. Esto viene en cápsula y en tabletas. Lo ideal es ponerlo con un inhibidor de bomba de protones, ya que la enzima pancreática lipasa se activa en un medio alcalino con un pH aproximadamente de 5,5. Los efectos adversos de la enzima pancreática van a ser náuseas, distensión y estreñimiento y pueden generar reacción alérgica, ya que son realizadas con proteínas porcinas. Para el tratamiento, ya vamos a hablar del tratamiento endoscópico, vamos a ver que la descripción y los beneficios de la CEPRE y posteriormente el manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuándo realizamos un manejo endoscópico o cuándo pasamos al manejo quirúrgico? Más adelante Sergio nos va a hablar de eso, pero vamos a ver que el manejo quirúrgico ha mostrado mejores beneficios para el control del dolor en un periodo de tiempo temprano, por lo que se recomienda que si en menos de 3 años el manejo endoscópico no es exitoso, lo debemos pasar al manejo quirúrgico. Entonces, en el manejo endoscópico tenemos la CEPRE. En la CEPRE podemos hacer una desobstrucción del flujo de salida del conducto pancreático, extraer todos los cálculos menores de 5 milímetros. Si son mayores ya podemos hacer un procedimiento adicional con litotripsia, el manejo de la estenosis biliar con la aplicación de stent y cálculos múltiples o en el conducto distal ya van a requerir un manejo quirúrgico. La tasa de éxito de la CEPRE es del 47 al 89%, pero no debemos olvidar que es un procedimiento invasivo y que tiene sus complicaciones secundarias. En los pseudoquistes, los pacientes con pancreatitis crónica
van a tener una resolución espontánea en menos del 20%, en comparación con la pancreatitis aguda, que la complicación de pseudoquiste, la resolución es aproximadamente del 40%. Por eso la mayoría de los pacientes van a requerir drenaje. Y por último voy a hablar de este estudio, es un RCT que se llama el estudio ESCAPE. En este estudio lo que quería mostrar era el efecto de la cirugía temprana versus el manejo endoscópico para el manejo del dolor en los primeros 18 meses. Se realizó en 30 hospitales de Holanda. Al inicio empezaron con 313 pacientes, al finalizar quedaron con 88 pacientes, donde lo dividieron en dos grupos, 44 y 44, uno que recibió manejo endoscópico y el otro que recibió drenaje del conducto pancreático de forma quirúrgica. Fue un estudio realizado del 2011 al 2016, donde uno de los criterios de inclusión era que el paciente tuviera un conducto pancreático dilatado y que usaran opioides en menos de 6 meses. ¿Qué querían encontrar ellos? Mirar si había beneficio en el control del dolor durante 18 meses con una cirugía temprana que la definían en menos de 3 años. Entonces, acá no se ve muy bien la imagen, pero lo que muestran ellos es que separaron dos grupos muy homogéneos. La causa principal era alcohólica, la población que presentó más pancreatitis crónica eran los hombres, y se encontró que la insuficiencia pancreática exocrina y endocrina en los dos grupos era muy homogénea. Ellos, ¿cómo midieron el dolor en estos pacientes? Con una escala subjetiva de dolor, que la medían periódicamente en los pacientes que se encontraban en el estudio. ¿Qué encontraron ellos? Que el 58% de los pacientes que se les realizaba una cirugía temprana tenían alivio del dolor completo o parcial, en comparación con el manejo endoscópico, que era el 39%. En esta gráfica podemos evidenciar que esta era la escala subjetiva de dolor que ellos usaban, y se encontró que con cirugía temprana tenían menos dolor a corto plazo que en comparación con el manejo endoscópico. ¿Qué encontraron como efectos secundarios? Encontraron que el paciente tenía mejor calidad de vida, menores intervenciones totales, preservación mejor de la función pancreática y menos ingresos hospitalarios, de los cuales todos estos, el único que tuvo significancia estadística fue en menos intervenciones quirúrgicas. Acá vemos que la escala del dolor sí fue estadísticamente significativa para mejoría del dolor en 18 meses. En azul podemos ver que tanto la progresión de la enfermedad, que no tuvieran mayor insuficiencia endocrina o exocrina, o las admisiones a los hospitales no fueron estadísticamente significativos, pero el número de intervenciones posteriores sí fue significativamente estadístico. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo quirúrgico de la pancreatitis crónica. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con pancreatitis crónica y nos planteamos llevar a cirugía a este paciente, lo que nos tenemos que preguntar en primer lugar es a quién vamos a operar. Como hemos visto a lo largo de esta charla, las condiciones que se presentan en la pancreatitis crónica básicamente son el dolor, siendo el principal de todas ellas, insuficiencia tanto exocrina como endocrina, alteraciones estructurales del páncreas dados por fibrosis que van a generarme complicaciones estructurales, principalmente por compresión de la vía biliar o por compresión del tracto digestivo, y esto a su vez, este proceso inflamatorio crónico y fibrótico va a traer consigo un riesgo de cáncer pancreático que mencionaré al final. De todas estas condiciones asociadas a la pancreatitis crónica, la cirugía impacta en mayor medida en estas tres, pero sin duda es en el dolor en el que tiene un papel protagónico el manejo quirúrgico. En esta tabla podemos ver que de todos los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico con la indicación de pancreatitis crónica, la gran mayoría de esos pacientes fueron llevados a cirugía por un dolor incontrolable o intratable. Otras causas en menor proporción fueron la estenosis de los conductos biliares u otras complicaciones compresivas ya sea del sistema digestivo, por compresión del tracto de salida gástrico, por compresión del duodeno o por compresión vascular del sistema pórtico. Entonces, si vemos que la gran mayoría de pacientes operados por pancreatitis crónica se operan es porque tienen un dolor intratable, tenemos que pensar en quiénes son esos pacientes que vamos a considerar con dolor intratable. Entonces, en primer lugar, son pacientes que fracasaron al manejo médico. El manejo médico es el que venimos mencionando durante toda esta charla. ¿Y qué pacientes consideramos que fracasaron a este manejo? Aquellos que tienen una afectación en su calidad de vida por los síntomas de dolor recurrente y que, a pesar de tener un manejo médico óptimo,
requieren ingresos frecuentes al servicio de urgencias. Cuando el manejo médico no funciona, a lo que recurrimos es al manejo endoscópico, y en caso de que el manejo endoscópico mejore los síntomas, pero estos recurran, o que los síntomas sí mejoren con los abordajes endoscópicos, pero que sea necesario un tratamiento muy prolongado con estas intervenciones endoscópicas que ya nos mencionaba Daniela, estos pacientes van a tener indicación de manejo quirúrgico. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para evaluar la respuesta a los diferentes procedimientos endoscópicos? La literatura realmente no es muy concreta en este aspecto. Hay reportes que hablan que deberíamos esperar como máximo 1 año, en otras publicaciones 3 años, pero digamos que un término medio es de 1 a 2 años de intentar manejo endoscópico, y si este no es efectivo, pues recurrir al manejo quirúrgico. Este tema de cirugía versus manejo endoscópico es algo que se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo. Voy a presentar algunas de las publicaciones que abordan este aspecto, pero de manera breve. El primero es un artículo publicado en el 2017, una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 21 estudios, de ellos 3 eran RCT, con un total de 2.754 pacientes, de los cuales 1.602 se llevaron a cirugía, y el desenlace de mayor importancia en este estudio fue evaluar el control del dolor. La cirugía tuvo un mejor desenlace en este aspecto. También es de anotar que la cirugía tuvo como consecuencia mayor mortalidad. Es algo esperable al comparar un manejo endoscópico versus un manejo quirúrgico. El segundo artículo es esta revisión de Cochrane publicada en 2015, también una revisión sistemática y metaanálisis, incluyó 3 RCT, pero solamente 2 comparaban el manejo quirúrgico con el manejo endoscópico. Un total de 111 pacientes, de los cuales 55 se llevaron a cirugía. Y nuevamente, la cirugía tuvo un mejor resultado en cuanto a la mejoría completa del dolor, pero no hubo diferencias en cuanto al control parcial de los síntomas. El estudio SCAPE, del que ya nos habló bastante Daniela, concluye lo mismo. Hay mejoría del dolor en los pacientes que son llevados a cirugía, y aquí es de destacar que se consideró una cirugía temprana como el manejo, como la intervención de elección. Se entendía temprana como de 2 a 6 meses después de haber iniciado el manejo médico. Y finalmente, esta publicación del 2021, también una revisión sistemática y metaanálisis, incluyó 7 estudios, de ellos 3 eran RCT, 570 pacientes. Nuevamente, el beneficio del manejo quirúrgico respecto al endoscópico en cuanto al control del dolor, y adicionalmente hay una menor insuficiencia endocrina en los pacientes que son llevados a cirugía. Entonces, ¿cuáles son fundamentalmente los objetivos del manejo quirúrgico en pancreatitis crónica? En primer lugar, la resección del tejido fibrótico que puede generar algún tipo de obstrucción, ya sea del tracto biliar, del tracto digestivo. ¿Me escuchan bien? Tu micro está apagado. Entonces, resecar el tejido fibrótico que genere obstrucción del tracto biliar, de la vía venosa, especialmente el sistema porta, o del sistema digestivo. Y el segundo objetivo importante es la descompresión del ducto pancreático, que, como hemos visto, es el mecanismo mediante el cual se presenta el dolor crónico en estos pacientes. La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿existe dilatación del ducto pancreático? Y la respuesta es afirmativa. Se debe llevar al paciente a procedimientos quirúrgicos que denominan como grupo en procedimientos de drenaje, y si no, deben llevarse a procedimientos ya sea mixto, porque se realiza drenaje, o de resección del parénquima afectado. Hay que tener en cuenta que el riesgo de malignidad en estos pacientes siempre va a estar presente, y que en los casos en los que haya tejido sospechoso o que queramos hacer una resección, la cirugía de Whipple o la pancreatectomía con preservación duodenal siempre va a ser una opción en ambas condiciones, tanto si hay dilatación como si no la hay. El primer procedimiento que les voy a mencionar, y voy a hablar de varios de ellos, pero va a ser de una forma muy resumida, ya que pues, cada uno de estos procedimientos daría para charlas completas en cuanto a técnica y abordaje quirúrgico. Pero el primero que les quiero mencionar es el procedimiento de puesto o modificado por Partington-Rochelle. En este procedimiento se busca en un páncreas que tenga el ducto pancreático dilatado. Este es un requisito indispensable, y hablaban de cortes de 2 centímetros,
realizar una incisión longitudinal a lo largo de este ducto pancreático dilatado, ascender una asa yeyunal, hacer una incisión en esa asa yeyunal también longitudinal y realizar una pancreático yeyonostomía longitudinal laterolateral. De esta forma, como pueden ver en este cuadrito, queda comunicado el ducto pancreático dilatado con el asa de yeyuno. Posteriormente se hace una reconstrucción en Y para recuperar la continuidad del tracto gastrointestinal. Este video muestra en forma esquemática cómo es este procedimiento. Aquí vemos cómo hacen la incisión. Bueno, ya en la siguiente parte del video lo muestra mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el sitio en el que está dilatado el ducto. Para ello podemos recurrir a ecografía intraoperatoria o a una punción en el páncreas, y si obtenemos el líquido pancreático estamos seguros de que estamos en el ducto dilatado. A partir del sitio donde puncionamos y obtuvimos retorno, hacemos una incisión proximal y distal en el páncreas, pero en sentido longitudinal al órgano. Posteriormente, elegimos nuestra asa yeyunal que vamos a ascender. Hacemos una incisión en el yeyuno, también longitudinal, y procedemos a hacer una anastomosis laterolateral, configurando pues la pancreático-yeyunostomía. El siguiente procedimiento tiene indicación no en pacientes que tengan dilatación marcada del ducto pancreático, sino en pacientes que tengan unos cambios fibróticos en la cabeza del páncreas que me condicionen algún tipo de obstrucción. Es por este motivo que necesitamos resecar ese tejido. Pero para no recurrir a una pancreático-duodenectomía, que sería pues hacer una cirugía de Whipple, sino que para preservar el ducto biliar, pues la vía biliar, se recurre a hacer una resección parcial del parénquima pancreático de la cabeza. Es decir, dejamos una escasa cantidad de tejido pancreático adyacente al duodeno y de esta manera preservamos la vía biliar y resecamos todo lo que nos queda entre ese tejido que resecamos en la cabeza y la primera porción del cuerpo pancreático. Posteriormente vamos a ascender una asa yeyunal y vamos a tener que hacer dos anastomosis. La primera a la cabeza pancreática, que por decirlo de alguna manera acabamos de enuclear todo ese tejido pancreático, y la segunda va a ser una pancreático-yeyunostomía. Posteriormente se hace la reconstrucción del tracto gastrointestinal en Y. El tercer procedimiento es el procedimiento de Frey. Este tiene la ventaja, o está indicado, perdón, en pacientes que tengan indicación de resecar el tejido pancreático de la cabeza, generalmente por condiciones obstructivas relacionadas con la fibrosis, y que adicionalmente tenga dilatación del ducto pancreático. Entonces, hacemos una incisión longitudinal del ducto pancreático como lo vimos en el primer procedimiento, y adicionalmente resecamos la mayor cantidad de tejido pancreático de la cabeza, que es donde va a estar el tejido fibrótico condicionando mis problemas obstructivos. Ascendemos una asa yeyunal y hacemos una anastomosis larga que incluya ambas incisiones pancreáticas. En la imagen no se ve muy bien, pero aquí voy a señalar con la flecha para que los que están virtuales también lo vean. Esto corresponde al duodeno. Esta cánula de succión está introducida en la papila. Este bordecito de acá es tejido pancreático y este también. Por lo tanto, lo que está en la mitad de ese tejido pancreático es la incisión longitudinal que se hizo en el páncreas, exponiendo el Wilson dilatado. Lo siguiente que hacemos en este procedimiento es ascender el asa yeyunal y configurar una anastomosis de toda esta región que nosotros ya disecamos con el yeyuno que ascendimos. Hay una modificación a la cirugía de Deger, que es esta, y lo que busca es disminuir la complejidad del procedimiento haciendo solo una anastomosis y no dos como en el procedimiento anterior. Lo que se hace, la indicación es en pacientes con tejido fibrótico en la cabeza pancreática que condiciona obstrucción y que no tengan dilatación del ducto pancreático distal. Por lo tanto, nos permite hacer una resección del tejido pancreático, preservando la vía biliar, preservando el duodeno, y hacer posteriormente una anastomosis amplia del asa yeyunal que ascendimos.
Esta es una imagen esquemática en la que se va a proceder a hacer la anastomosis entre la asa yeyunal representada con una J en la imagen y el páncreas, el tejido que se resecó del páncreas que está adyacente a la curvatura que vemos aquí del duodeno. Finalmente, pues siempre va a estar presente la opción de hacer una cirugía de Whipple, una resección sin preservación del duodeno y modificaciones a esta técnica que, como les digo, pues es un tema supremamente amplio, pero hay opciones de preservar el píloro o de no hacerlo cuando requerimos resección del segmento pues, del antro gástrico. Y las técnicas para realizar la hepaticoyeyunostomía, la pancreaticoyeyunostomía, hay diferentes descripciones. Unos hablan de hacer un abordaje en paracaídas, otros de realizar sutura continua. Realmente la diferencia, la importancia en la técnica es garantizar que la línea de sutura incluye la mucosa de ambas estructuras a realizar la anastomosis y que haya la suficiente permeabilidad para disminuir el riesgo de estenosis a largo plazo. Como vemos, hay un montón de descripciones quirúrgicas, un montón de opciones quirúrgicas, y han tratado de comparar el desenlace de estos pacientes de acuerdo a qué opción de tratamiento se elija. Y en términos generales podemos resumir grande que todas tienen buenos desenlaces, pero en algunas de ellas, cuando se compara con un Whipple clásico o un Whipple en el que se preserve el píloro, la cirugía de Weger tiene mejor resultado en cuanto a control del dolor, en cuanto a ganancia de peso. Recordemos que la pérdida de peso crónica es una de las complicaciones en estos pacientes. Y cuando comparamos Weger con Frey, que es el procedimiento que buscó disminuir la complejidad al reducir las dos anastomosis a solo una, vemos que ambos procedimientos tienen tienen resultados similares en el control de los síntomas, y en este caso uno podría recurrir a un procedimiento de menos complejidad técnica. Eso en cuanto al manejo quirúrgico. En cuanto al seguimiento de la pancreatitis crónica, la principal preocupación siempre va a ser la malignización, y en este sentido tenemos que tener claro que no hay un marcador eficaz para el cáncer pancreático en pancreatitis crónica. El CA19-9, que es uno de los más estudiados en este tema, puede estar falsamente elevado en esta enfermedad y no es útil en la detección del cáncer pancreático en este contexto. Que lo más importante en el seguimiento de los pacientes es evaluar cómo están los estilos de vida, especialmente el alcohol y el tabaco, ya que son factores desencadenantes, y que debe hacer su seguimiento nutricional evaluando especialmente el porcentaje de cambio en la masa corporal, especialmente la masa magra, ya que los estados de desnutrición crónica son los que también van a aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo en los pacientes con pancreatitis crónica. Es sabido que el riesgo de cáncer pancreático aumenta en pacientes con pancreatitis crónica. Algunos de los reportes hablan de un riesgo relativo del 6 a 11 con buenos intervalos de confianza. Sin embargo, establecer la causalidad en estos pacientes es complejo, ya que los principales factores predisponentes para la pancreatitis crónica también lo son para el cáncer pancreático. Entonces, eso es una limitante en esta relación de causalidad. Un paréntesis en cuanto al seguimiento es la pancreatitis crónica hereditaria, que tiene un componente genético muy importante, y cuando se hace este diagnóstico los pacientes requieren seguimiento anual a partir de los 40 años o después de 20 años de realizado el diagnóstico. En cuanto a las imágenes, solo se requieren en pacientes con pancreatitis crónica si la clínica lo sugiere, es decir, si tiene deterioro funcional, si tiene aumento del dolor abdominal, si tiene cambios en la materia fecal, alteración significativa en el peso. Y en los pacientes con pancreatitis crónica hereditaria sí debe hacerse un seguimiento imagenológico anual. Las pruebas de laboratorio, las que ya mencionamos en la parte de diagnóstico, pueden hacerse para seguimiento, pero solo en pacientes que tienen mayor cantidad de factores de riesgo. Ya para finalizar, entonces, en las conclusiones, tenemos que el no tener un tratamiento curativo disponible para la pancreatitis crónica hace que los pacientes tengan una menor calidad de vida, así como una esperanza de vida más corta. Como vimos, cerca de la mitad de los pacientes con pancreatitis crónica van a requerir manejo quirúrgico a lo largo de su enfermedad. El manejo quirúrgico va a ser mandatorio en los pacientes con dolor incontrolable, con el manejo médico o endoscópico. El plazo máximo del manejo endoscópico va a ser de 1 a 2 años y resaltar la importancia de los cambios del estilo de vida y el apoyo psicológico para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. ¿Algún profe que quiera hacer algún comentario? Yo sí quisiera
Primero doy reconocimiento pues a la revisión del tema. Es un tema muy extenso, es complejo y hay mucha literatura sobre el tema. Sobre todo es desalentador los resultados del manejo del dolor en pacientes con pancreatitis crónica, porque no solamente es la hipertensión endoluminal de los conductos pancreáticos principal de accesorios, sino también el compromiso por el proceso inflamatorio de la inervación esplácnica. Y eso es lo que explica que el paciente, después de una pancreatonectomía o una cirugía de Whipple, no mejora el dolor, que algunos persisten con el dolor a pesar de ya no tener el páncreas. Eso es lo que lo explica. Entonces es desalentador porque se necesita un manejo interdisciplinario con medicina del dolor para poder hacer el bloqueo de toda la inervación esplácnica del páncreas para poder ayudar al control. Sí, de cirugías para pancreatitis crónica, yo he hecho Puesto y he hecho Frey, que es muy parecida al Puesto. El Frey es más en la cabeza del páncreas y el Puesto es una anastomosis que es a lo largo de la cabeza y cuerpo del páncreas. Para este tipo de cirugías se debe tener en cuenta los dos principios. Uno, que haya un proceso fibrótico en el páncreas como tal y que no haya un proceso inflamatorio agudo, porque los pacientes con pancreatitis crónica pueden tener inclusive procesos de agudización de un cuadro de pancreatitis aguda adicional a la pancreatitis crónica. Entonces, está seguro que no tenga una pancreatitis aguda porque la anastomosis va a ser un desastre, va a terminar una dehiscencia y fístulas. Si el paciente está estable, en el sentido que no tenga ningún proceso inflamatorio agudo, se puede llevar a cirugía. Hay un factor muy importante que es la litiasis pancreática. La gran mayoría de pacientes con pancreatitis crónica, uno ve cálculos y el éxito de la cirugía, una parte de ellas es retirar esos cálculos que uno encuentra en el conducto pancreático y en los conductos accesorios. Eso se ve. En los puestos que yo he realizado, uno abre el conducto pancreático, es fácil de localizarlo, no hay necesidad de estar funcionándolo, porque uno con la palpación encuentra los cálculos y ya teniendo la resonancia uno ya sabe que está ese cálculo, el tamaño del cálculo, dónde están, realmente están hacia el conducto pancreático. Entonces uno hace la incisión en el conducto pancreático, hace la extracción de todos los cálculos, lava, limpia, verifica que no haya ningún tipo de cálculos residuales y hace la anastomosis. Generalmente va para un plano y yo probablemente lo refuerzo con un pegante de fibrina. En general les va bien. El último caso lo operé hace como unos 5 años en San Vicente. La paciente no tuvo ninguna filtración. La mejoría del dolor fue absoluta. Tenía un dolor de 10 sobre 10 y a los 3 días después de operada tenía un dolor de 1 sobre 10. Y realmente fue muy conmovedor ver la paciente cómo lloraba de la alegría de que finalmente se le mejoró el dolor con el puesto. Cirugía de Becker yo nunca he realizado. Yo he hecho Frey y he hecho puesto. Los otros, no sé, mis compañeros, el doctor Cruz o el doctor Zuluaga, el doctor Mauricio Calle, que por muchos años nos tocaba hacer este tipo de cirugías, ellos tengan experiencia en otro tipo de procedimientos. Es una cirugía difícil, generalmente uno debe estar acompañado con medicina del dolor, porque puede pasar de que hace la cirugía y el paciente en el postoperatorio va a presentar el mismo nivel del dolor. Hay que tener presente eso, que eso no es un manejo eminentemente de cirugía, sino es un grupo interdisciplinario. Okay. ¿Alguien en el auditorio virtual o en el San Vicente tiene algún comentario? Sí, felicitarlos por la presentación, excelente, muy completa el abordaje. Y lo que decía el doctor Moreno, eso lo hacíamos antes, ya esto se quedó en manos de los cirujanos hepatobiliares. El Frey puesto, como lo dice el doctor Moreno, pues es lo que alcancé a hacer yo, no hice ningún otro procedimiento derivativo. Y
Sí hay que tener muy en cuenta lo del dolor crónico con la infiltración del plejo, en parte de anestesia del dolor. Eso es el trabajo conjunto que creo que da los mejores resultados. Felicitaciones, muy buena exposición. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día.